Vamos a continuar con el Congreso. Espero que hayan disfrutado de este desayuno que preparamos para ustedes. La Asociación Costarricense de Obras Subterráneas nos ha presentado la Guía para el Desarrollo de Obras Subterráneas de Costa Rica. Ahora vamos a aprender, por medio de ejemplos, cómo utilizarla. A continuación, el experto Marco Tapia nos presentará algunas de sus aplicaciones. Marco Tapia es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica. También obtuvo con honores la maestría en geotecnia. Además, obtuvo una maestría en túneles y máquinas tuneladoras en el Politécnico de Turín, en Italia. Es profesor de la maestría en ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, donde imparte el curso de obras subterráneas, así como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde imparte el curso de geología aplicada. Su experiencia es muy amplia, con más de 30 años en diversos proyectos de infraestructura. Así que le solicito por favor al ingeniero pasar adelante para iniciar con su presentación. Muchas gracias. Excelente, gracias. Muy buenos días. Antes que nada, una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes sufrieron esta mañana problemas de movilidad? Levanten la mano. Unánime prácticamente, ¿verdad? Bueno, este congreso se trata precisamente de aportar para brindar soluciones a ese tema de la movilidad. Aquí en Costa Rica tenemos un problema que más allá de la infraestructura y de las inversiones, el problema realmente es de la movilidad. Bueno, precisamente ese es el gran objetivo de esta guía para el desarrollo de las obras subterráneas. Entonces, anteriormente, el ingeniero Jiménez presentó detalles de la guía. Yo rápidamente voy a presentar algunos también, pero la idea es ilustrar con algunas aplicaciones cómo se puede aprovechar este documento. Esto no está funcionando. Ahora sí, ya. Gracias. Iniciar con un agradecimiento especial, por supuesto, al Colegio de Ingenieros Civiles, que concretamente ha apoyado este esfuerzo de la Asociación de Obras Subterráneas, proporcionando financiamiento y además logística y apoyo para el desarrollo de este trabajo. También agradezco el soporte de Geomeca Ingeniería, nuestra empresa, que nos ha abierto el espacio para dedicar también trabajo en todo lo que implica esta redacción de una guía, que como comprenderán ustedes, implica mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Por supuesto, un reconocimiento al esfuerzo de revisión y las correcciones por parte de Nicola de la Valle, que está aquí presente, y Alexandre Gómez, que no nos acompaña, él radica en Australia. Ambos enriquecieron significativamente el documento con sus aportaciones también. Bien, el contenido de esta presentación está dividido en 3 partes. Una brevísima introducción, retomando lo que es la estructura de la guía, y ya luego vamos a entrar en la parte de los ejemplos y algunas conclusiones. Bueno, esta guía se llama G12R 2024 porque la idea es que sea un documento dinámico que pueda irse actualizando también a lo largo del tiempo, que vaya incluyendo nuevos capítulos. Por ejemplo, Marlon nos contó que teníamos un capítulo de túneles a presión, diseño de túneles a presión, que lo sacamos de esta edición de la guía porque el enfoque es sobre temas de movilidad. Probablemente en el futuro cercano estemos publicando también algo de eso. La asociación pues pone este documento como una guía para el desarrollo de las obras enfocados en la movilidad. Así que lo que los lectores van a encontrar en el documento es un énfasis en aquellos túneles que sirven sobre todo para favorecer ese aspecto. Por lo tanto, túneles ferroviarios, viales, no así en otro tipo de obras subterráneas. El objetivo es que sirva como guía y respaldo
Entonces, como Marlon explicaba temprano, no es un manual de diseño, no es un libro de texto, es simplemente una guía para que las personas involucradas en el desarrollo de estas obras encuentren algunos elementos que les faciliten el desarrollo de estas obras. Son 4 grandes partes que tiene la guía. La primera es más general sobre el desarrollo del espacio subterráneo. Otra parte es el contexto técnico, la guía técnica general y una guía técnica específica. Entonces, esta primera parte incluye el contexto normativo institucional, aspectos contractuales y el desarrollo de las obras subterráneas. El contexto técnico tiene la gestión del riesgo y los estudios que hay que hacer. Y ya en materia técnica específicamente tenemos un capítulo de diseño y uno de construcción. Y finalmente 3 capítulos correspondientes a 3 tipos de soluciones. No voy a entrar en detalles de eso que ya explicó Marlon. Entonces vamos a ir ahora a ver algunas de las aplicaciones. He tomado 5 ejemplos de distintas partes de la guía. Entonces vamos a hablar del análisis estructural, diseño sísmico, asentamientos en la superficie, diseño geométrico y equipamiento y factibilidad del metro. Empezamos entonces con el modelo para el análisis estructural. Ese tema está desarrollado en el capítulo 12. En estas transparencias que les voy a mostrar, cuando ustedes vean que aquí en la esquina se muestra la portada de la guía, es porque eso está contenido en la guía. Como ven, el capítulo 12 tiene una lista larga de temas, ¿verdad? Aspectos de diseño. Vamos a centrarnos en la sección 12.9, que tiene que ver con el diseño estructural. Ven, cuando aparece en la lámina esto, es porque esto está explicado en la guía. La sección 12.9.1 explica que en el diseño estructural de las obras subterráneas tenemos la dificultad de conocer con claridad cuáles son las cargas sobre la estructura, específicamente sobre lo que es el soporte durante la excavación y después el revestimiento definitivo de la instalación. Aquí vemos algunos ejemplos de maneras distintas que hay para establecer cuáles son esas cargas. Y hay una buena cantidad de autores y de propuestas que sugieren cómo determinar los valores de estas cargas para el diseño estructural del revestimiento. Es claro, como lo establece el numeral 12.9.2, que hay una interacción entre el terreno y la estructura. Esta interacción hay que considerarla para poder establecer las cargas. Básicamente, cuando se abre un hueco en la tierra, en el terreno naturalmente va a responder tratando de cerrarse. Eso va a ocurrir de distintas maneras dependiendo de cuáles son las características de ese terreno. Pero ciertamente que hay una interacción como la que se ilustra en este esquema. Por ejemplo, esto es en el caso que ocurre durante la excavación, ¿verdad? Que cuando se excava el terreno, no sé si está temblando o es que esto se mueve por el viento, o soy yo que estoy con el cursor. Son los nervios. Entonces, cuando se excava el túnel, ¿verdad? Hay naturalmente unas respuestas de deformaciones, tanto del perímetro del terreno como del frente de la excavación. Estas respuestas del terreno influyen en las cargas que tienen que ser soportadas. En el numeral 12.9.3, que habla ya para el modelo para el análisis estructural, explica que es recomendable recurrir a métodos computacionales para el análisis y diseño estructural, pero sin dejar de lado también otras propuestas, digamos, como las soluciones cerradas, etcétera, que de hecho vamos a ver un ejemplo de eso. Este modelo del proceso de diseño está tomado de Meidel y otros en 2014, sugiere que
digamos que hay 3 fases en el proceso del diseño del túnel, tomando como insumos las características del túnel, las del terreno y del proceso constructivo, que tiene gran importancia. Nos basamos en un modelo geotécnico que nos permite establecer algún modelo de cálculo, ya sea una solución cerrada, ya sea un método numérico, etc. Y resolvemos ese modelo, pero hasta ahí es la solución de un modelo teórico. Ese modelo hay que adaptarlo a la realidad y revisar que se cumpla con los requerimientos de operación de la estructura. Ya luego se puede proceder al proceso constructivo, que requiere además el seguimiento, el monitoreo, que es parte de la gestión del riesgo, para hacer ajustes a lo largo de ese proceso constructivo. Bueno, la guía también explica que el modelo es distinto dependiendo si tenemos suelos o rocas. Las cargas van a producirse de una manera diferente. Aunque se acostumbra a hacer modelos bidimensionales, cada vez es más sencillo recurrir a modelos tridimensionales. Solo que los modelos bidimensionales son muy útiles, por ejemplo, para las condiciones de buena parte del trazado del túnel, que es una estructura lineal. En cambio, cerca de los portales o cuando hay intersección entre túneles es un problema tridimensional, pero cada vez es más sencillo resolverlo con software que está ya disponible. Por ejemplo, la ITA identifica 4 escenarios de análisis. Explica, por ejemplo, que una cosa serían túneles someros, es decir, de poca profundidad, en terreno blando, túneles profundos, también en terreno blando, o sea, estos 2 son túneles en suelo o terreno blando, ya sea de poca profundidad o de mucha profundidad. Túneles en roca media o en suelos competentes y túneles en roca dura. Entonces ven cómo esta clasificación está en función de las características del terreno. Y cada una de ellas pues tiene ciertas condiciones o ciertas premisas que se realizan para establecer los modelos de análisis. Vamos a hacer un ejemplo, en este caso, de un túnel profundo en terreno blando. La guía propone distintas alternativas. Yo voy a explicar acá del método de la curva característica, de la cual hay una explicación del método en la guía. Eso sí, las explicaciones que vienen en la guía no son completamente detalladas, ¿verdad? Pero la lista de referencias, sin embargo, es bastante amplia. Así que cualquiera puede encontrar ahí bastante de dónde recurrir. El método de la curva de característica es un método aplicable en etapas preliminares. Tiene varios supuestos importantes. Por ejemplo, es aplicable a túneles profundos, pero vamos a entender que estén por lo menos a profundidades mayores a 2 veces su diámetro. Está basado en un análisis de esfuerzos y deformaciones alrededor del túnel y considera la interacción entre el terreno y la estructura. Las hipótesis sobre las cuales se basa son, primero, que se trata de un túnel de sección circular. Entonces ya sabemos que si nuestro túnel en la realidad no es así, pues estamos haciendo una primera aproximación a más de 2 diámetros de profundidad. El esfuerzo se considera litostático, es decir, hay un esfuerzo en sitio asociado a la carga de terreno y además es uniforme alrededor del túnel. No toma en cuenta la variación de los esfuerzos en profundidad por causa de la formación de un radio plástico alrededor del túnel. La masa rocosa es continua, homogénea, isotrópica y se trata de un problema bidimensional de esfuerzos. Entonces, toda esta serie de restricciones nos señalan que se trata de un método que podemos aprovechar en etapas preliminares o, por ejemplo, para comparar alternativas en el diseño en etapa preliminar. Ya luego se procede con métodos más precisos, también conforme se avanza en el conocimiento del terreno. Bueno, vamos a usar como ejemplo esta sección transversal, que es característica aquí en el área metropolitana. Tenemos una primera capa de limos, después vamos a encontrar una capa de una potencia variable de lajares. Por ejemplo, muchos de las torres que se edifican en el área metropolitana
están cimentadas con pilotes en esta capa de lajares. Debajo encontramos unas tobas medianas, aquí algunas características representativas, GSI de 30, resistencia a la compresión uniaxial de 15 megapascales, MI 8, razón de Poisson, peso unitario. Supongamos entonces que vamos a trabajar con un túnel a 30 metros de profundidad y de 9 metros de diámetro, por ejemplo, uno que podría ser adecuado para el metro subterráneo o para un túnel vial de 2 carriles. Lo que voy a explicar está en esta referencia de Carranza, Torres y Fairhurst. En este caso, todo el planteamiento de las ecuaciones aplica para medios que satisfacen el criterio de ruptura de Hooke y Brown. Bueno, supongamos que estamos construyendo nuestro túnel, ahí lo estamos excavando, ¿verdad? Vamos avanzando de derecha a izquierda. Entonces, esto es para explicar cómo funciona el método de la curva característica. A una cierta distancia adelante del frente de túnel, el terreno todavía no se ha dado cuenta que el túnel está siendo excavado. Si vemos una sección transversal en esta posición, ahí, si imagináramos lo que va a hacer el túnel, podríamos decir que la presión interna de ese túnel sería igual al esfuerzo in situ, es decir, hay equilibrio. El terreno no se ha dado cuenta todavía de que el túnel se aproxima, pero ya a una distancia que es generalmente del orden de 2 diámetros hacia adelante del frente de excavación, el terreno empieza a darse cuenta de la proximidad de la cavidad y empieza a experimentar deformaciones, es decir, que la sección del túnel empieza a cerrarse, a tratar de cerrarse. Aun cuando el túnel materialmente no ha llegado ahí, ya el terreno empieza a tener estas deformaciones. Tanto que en la posición del frente de excavación ya ha ocurrido aproximadamente 1/3 de las deformaciones que van a ocurrir. Si procuramos una sección transversal, antes del frente del túnel, es decir, adentro del túnel ya excavado, pero cerca del frente, el terreno todavía se ve favorecido porque este material no ha sido excavado. Es decir, que en cierto modo el terreno todavía está aportando a soportar la excavación. Entonces aquí podríamos indicar que el túnel ya está excavado, pero la presión PI interna es menor que el esfuerzo in situ, es decir, que ahora la presión interna, que es la que representa el soporte del terreno, ahora es menor que la presión original en sitio. Y si nos vamos todavía a una sección más atrás, más lejana del frente de la excavación, tenemos que ya prácticamente adentro del túnel ya nadie está ayudando a soportar el terreno, es decir, ya no se tiene el beneficio de estar cerca del frente de la excavación. Por lo tanto, decimos que el PI ahora es 0 y han ocurrido el total de las deformaciones. Recuerden, aquí estamos en un ámbito todavía relativamente teórico, ¿verdad? Y con las limitaciones del método que expliqué antes. Quiere decir que conforme el túnel progresa en la excavación, el terreno va dando una respuesta de desplazamiento y si dibujamos ese gráfico de desplazamientos, encontramos una curva que le llamamos el perfil de desplazamiento longitudinal o LDP por las siglas en inglés. Este dibujo del LDP corresponde a esta vista de perfil, es decir, es una sección longitudinal, pero ojo que el análisis que estamos haciendo de las deformaciones lo hemos hecho en las secciones transversales. Eso es importante porque hay diferencia a la hora de hacer las estimaciones de las deformaciones. Bueno, si dibujamos específicamente ese gráfico del perfil de deformación longitudinal, lo que tenemos aquí es que este sería la posición del frente de la excavación, en negativo es hacia adelante del frente, en positivo es hacia atrás del frente, es decir, adentro de la cavidad del túnel, y lo que vemos es que ya hacia adelante del frente, como decíamos, hay unas ciertas deformaciones, las cuales aumentan ya hasta un máximo, a una cierta distancia del frente ya no va a aumentar
siempre y cuando el túnel alcance condiciones de equilibrio, por supuesto. Porque si el terreno es muy malo y no se instala un soporte, lo que va a ocurrir es que colapse el terreno. ¿Sí? Bien, esta es la formulación para estimar la deformación radial. Y aquí está expresada como la deformación radial dividido entre la deformación radial máxima. Por lo tanto, vamos a ver, esta ecuación nos va a permitir dibujar en forma normalizada la deformación radial, en forma unitaria, digamos. En cambio, aquí en el gráfico todavía está expresado en términos de deformación absoluta, por lo tanto en milímetros. Bien, recordemos que en nuestro modelo ahora estamos suponiendo como si fuera todo TOAS, ¿verdad? Estamos haciendo una simplificación, estamos a 30 metros de profundidad y para estas condiciones, con estas características de las TOAS, obtenemos un valor de la deformación radial máxima de 5.28 milímetros. Bueno, vamos a ver, ya vimos el primer gráfico, que es la deformación longitudinal, ¿verdad?, que está ocurriendo conforme avanza la excavación. Pero si ahora nos fijamos más bien desde la perspectiva de la sección transversal, de una cierta sección transversal, vamos a obtener otro gráfico, que es el gráfico de la respuesta del terreno. De hecho, esta curva se llama GRC, que significa curva de respuesta del terreno. Entonces, de nuevo aquí, en este caso, en nuestro dibujo estamos avanzando más bien hacia la derecha. Vamos a ver qué ocurre en esta sección transversal que es perpendicular al eje del túnel. Aquí todavía estamos lejos, el frente del túnel está lejos de la sección, por lo tanto la sección no se ha dado cuenta de que se acerca el túnel. En ese primer momento, en la sección que estamos analizando, el esfuerzo corresponde al esfuerzo natural en sitio, ¿verdad? A P sub 0. Entonces, por eso tenemos dibujado aquí el perímetro del túnel solamente con una línea a trazos, la deformación es 0 y el esfuerzo es el esfuerzo in situ. Una vez que el frente del túnel está a una distancia ya menor a 1,5 a 2 diámetros, ya ha empezado a ocurrir una deformación, ya es una deformación hacia adentro del túnel. Ya está intentando cerrarse el terreno porque siente la proximidad de la excavación. El esfuerzo P interno es menor que el esfuerzo in situ y el comportamiento del terreno está en su rango elástico. Por lo tanto, en este gráfico que tenemos aquí a la izquierda, que es un gráfico de esfuerzo contra deformación, esta es una línea recta en el rango elástico del material. Llega un cierto momento, ¿verdad?, en que se alcanza aproximadamente, cuando la sección está ya muy cerca, se alcanza un esfuerzo crítico, P sub CR, que representa la capacidad elástica del terreno. A partir de aquí, cuando ya se supera este valor, entonces vamos a tener una respuesta plástica, una plastificación alrededor del túnel. Ahí cada vez el esfuerzo teórico interno del terreno es cada vez mucho menor que el esfuerzo in situ original. Finalmente, se desarrolla la fase plástica del terreno, ahora tenemos una línea curva hasta que se alcanza la deformación máxima, el esfuerzo interno es 0 y hemos llegado al equilibrio, suponiendo que el terreno tenga la capacidad para eso. Bueno, noten que esta curva es la respuesta del terreno sin que hayamos instalado soporte todavía. ¿Okay? Es nada más como si hiciéramos la excavación y no colocáramos ningún soporte temporal. Esta curva, como les decía, se llama curva característica o curva de convergencia del terreno y tiene pues esta forma típica donde hay un rango elástico y un rango plástico. Por lo tanto, alrededor del túnel se va a formar una zona plastificada, el radio de esa zona es el radio plástico. Más allá del radio plástico, el terreno está en
en equilibrio en estado elástico. Bueno, para nuestro caso, ¿verdad? Entonces tenemos que el valor del el P crítico es de 3,1 megapascales y corresponde a una deformación radial de 0.14 milímetros. Aquí hay el cambio, entonces, el cambio del rango elástico al rango plástico. Es la misma curva, nada más que aquí está limitada para resaltar que no es lo mismo el comportamiento en el techo que en las paredes o en el piso. Aquí se hace esa diferencia. Sin embargo, es la misma curva que llamamos GRC. Esta es la formulación que utilicé en este caso, ¿verdad? Aquí están las ecuaciones, no las vamos a ver en detalle, pero para que ustedes sepan que estas son las ecuaciones. Esto, por ejemplo, no está en la guía, pero sí hay una explicación del método, ¿verdad? Pero toda la formulación está en las referencias que ustedes tienen que buscar. La ecuación del radioplástico y la parte de las deformaciones plásticas. En resumen, entonces, para nuestro ejemplo, la deformación radial máxima es de 5,28 milímetros, la deformación correspondiente al rango elástico es de 3,1 y el PI crítico es 0,14 megapascales en este túnel de 9 metros. Una tercera curva, que es la última que hace parte de este método, es la curva característica del soporte. Las dos anteriores es suponiendo que no hemos colocado nada de soporte, pero sabemos que es necesario colocar el soporte para conseguir el equilibrio durante la excavación. Entonces se plantea otra curva que es la curva característica del soporte, del elemento de soporte, que está representada por esta ecuación, que tiene un módulo del soporte, módulo de rigidez del soporte y las deformaciones. Y estas diferentes curvas corresponden a distintos tipos de soporte. Por ejemplo, esta roja es para concreto lanzado, en cambio esta morada es morado y está en última posición sin ningún tipo de alusiones deportivas, ¿verdad? Pero por aquello lo aclaro. La intermedia es, por ejemplo, arcos de acero. Las otras que están en puntos son combinaciones de dos tipos de elementos. Bueno, cuando nosotros instalamos el soporte, es a una cierta distancia del frente ya excavado, por lo tanto, cuando se instala el soporte ya ha ocurrido una cierta deformación del terreno. A partir de ahí, la deformación va a continuar, pero el soporte empieza a tomar la carga y por lo tanto empieza a desarrollar esta curva, de acuerdo con su rigidez. Así que, al final de cuentas, tenemos tres curvas: el perfil de deformación longitudinal, la curva de respuesta del terreno y la curva característica del soporte. Estas tres curvas las podemos integrar en un único gráfico. En este gráfico, sin embargo, acordémonos que la curva del perfil longitudinal ocurre viéndolo el túnel de perfil y en cambio las otras dos es viendo las secciones transversales. Entonces en este gráfico tenemos aquí la deformación radial normalizada, es decir, dividida entre la deformación radial máxima, por eso esto varía entre 0 y 1 en este eje de las abscisas y aquí también varía entre 0 y 1 porque hemos normalizado la presión dividiéndola entre el esfuerzo original en sitio. Entonces, en estos dos ejes podemos analizar la curva de reacción del terreno y también la curva del soporte. Y en cambio, en este eje tenemos el perfil de deformación longitudinal, solo que le hemos dado un giro de 90 grados para poder aprovechar este mismo eje. O sea que el otro gráfico está aquí, en este sentido. Ese otro gráfico tendría esto como abscisas y esto como ordenadas. Bien, entonces este gráfico integrado de esta manera nos va a permitir analizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en primera instancia, nosotros lo primero que hacemos es decidir a qué distancia desde el frente colocamos el soporte. Imaginemos entonces que vamos a decidir que vamos a usar, por ejemplo, concreto lanzado y pernos a una distancia de 1,5 metros
desde el frente de excavación del túnel. Entonces, para eso, con ese dato, yo entro utilizando el perfil de deformación longitudinal, porque aquí yo tengo la distancia entre el frente del túnel, que es la posición 0, y yo sé a qué distancia estoy colocando ese soporte. Por lo tanto, esta curva, la LDP, me va a servir para conocer cuánto es la deformación ya ocurrida en ese momento que yo instalé el soporte a esa distancia. Por lo tanto, yo entro aquí con el dato. En el ejemplo nuestro, suponiendo que colocamos el soporte a 1,5 metros del frente, eso nos da una distancia normalizada de X entre R de 0,33. Estamos aquí. Llegamos aquí en la curva y bajamos, y para ese momento entonces ya ha ocurrido el 40% de la deformación radial en 2.1 milímetros. Así que este es el momento, cuando ya está esta deformación, en que yo coloco el soporte. Entonces vean que aquí tenemos 3 líneas de las curvas del soporte. Entonces, ese soporte va a empezar a desarrollar resistencia después de que ya el túnel había tenido una convergencia de 2.1 milímetros. Así que en este sitio donde la línea del soporte intercepta a la curva de reacción del terreno, va a alcanzar el equilibrio. Ahí hay una compatibilidad en las deformaciones, y entonces ahí se separan las deformaciones y decimos que el túnel ha alcanzado el equilibrio. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, ¿verdad? Si hemos decidido utilizar concreto lanzado, es esta curva roja, sabemos que la deformación para ese tipo de soporte va a estar por aquí, en un 60% de las deformaciones máximas, pero si usamos arcos de acero, vamos a permitir un poco más de deformación, pero el requerimiento de carga va a ser menor. Así que aquí ya podemos nosotros entrar a lo que sería un análisis ya de ingeniería económica para determinar cuál es el mejor esquema de soporte. También, por ejemplo, para evaluar según las condiciones del mercado, cuál es el soporte que está disponible, etcétera, etcétera. Y ya esto nos permite tomar decisiones así a nivel preliminar. Ya habiendo decidido, por ejemplo, entonces, cuál es el tipo de soporte que vamos a utilizar, ya podemos proceder a un análisis más detallado. Entonces, este es un ejemplo, el primer ejemplo del uso de la guía, donde nos permite conocer distintas alternativas de modelos estructurales para el análisis del túnel. El método de la curva característica no permite calcular momentos o esfuerzos cortantes en el soporte, por lo tanto, no sirve para ser utilizado en el diseño directamente estructural de los elementos del soporte. Tampoco permite evaluar la subsidencia en la superficie. Si se trata de un túnel urbano, por ejemplo, eso es muy importante. Es útil como método preliminar, como dije, y complementario, ¿verdad? Que permite considerar ya mejor todas las fases constructivas. Y es pues relativamente sencillo, es un medio ágil para realizar análisis inverso y de sensibilidad. Bueno, pasemos a nuestro segundo ejemplo. No crean, este micrófono pesa, después de un rato va aumentando el peso. Bien, pasemos al diseño sísmico. También está en el capítulo 12, de hecho es la siguiente sección, la 12.10, explica extensamente los elementos del diseño sísmico, y aquí hay que resaltar algunos aspectos que señala la guía. Para empezar, ¿verdad? El comportamiento de la obra en subterráneo es distinto del comportamiento de las obras en superficie. Pues básicamente porque las estructuras subterráneas están completamente embebidas en el terreno. Por lo tanto, se mueven durante el sismo de una manera mucho más solidaria que lo que ocurre con respecto de una obra en la superficie.
también tienen una longitud bastante significativa respecto de su diámetro. Así que en la mayoría de los casos, la inercia del terreno es más alta o bastante más alta que la inercia de la estructura como tal. Por lo tanto, es más importante casi entender el movimiento del terreno. Ese tema es mucho más importante acá que en el caso de las obras superficiales. El foco del proceso de diseño está entonces en las deformaciones del terreno y cómo ese terreno va a interactuar con la estructura. Y bueno, básicamente se suele clasificar las deformaciones como compresión y extensión axial a lo largo del eje del túnel, la flexión longitudinal y la ovalización o deformación por cortante. La guía plantea el método para el análisis o el diseño sísmico en 3 grandes pasos. Esto está basado en un modelo de Hashash del 2001, que es también avalado por la Asociación Internacional de Túneles. Entonces, el primer paso es la definición del ambiente sísmico, es decir, determinar la amenaza sísmica, seleccionar un sismo de diseño y establecer los parámetros de movimiento del terreno. No vamos a entrar en ese aspecto en este momento, pero, por ejemplo, el análisis de amenaza sísmica, sabemos que hay 2 enfoques, uno probabilístico, otro determinístico. En la guía se comenta eso, en la sección 12.10.3. Luego tenemos el segundo paso, que es ya evaluar la respuesta del terreno con respecto de ese sismo. Y lo clasifica en 2 partes. Una son las fallas del terreno, y ahí mencionamos aspectos como la licuación o la interacción con fallas geológicas, y lo que es la deformación y movimiento del terreno en las inmediaciones del túnel. Y un tercer paso es, ahora sí, ya conocemos el ambiente sísmico, conocemos cómo se mueve ese terreno sin el túnel, y ahora necesitamos evaluar el comportamiento de la estructura ante el sismo. Entonces aquí hay tres partes importantes. La primera es la guía establece unos criterios de combinaciones de carga para el diseño estructural. Luego también se evalúa la respuesta de la estructura ante la deformación del terreno. Y una tercera parte que se refiere a detalles de diseño. Bueno, si nos enfocamos en este último paso, vamos a ver en este ejemplo lo que es la parte de la evaluación de la respuesta del terreno ante la deformación. Y hay básicamente 2 enfoques. Uno es el enfoque de la deformación de campo libre. En este enfoque no se considera la interacción entre el terreno y la estructura, sino que se estima cuáles son las deformaciones del terreno y se supone que el túnel tiene que soportar esas deformaciones. El segundo enfoque sí considera la interacción entre el suelo y la estructura. Y aquí tenemos las distintas opciones que la guía explica para hacer estos cálculos. Por ejemplo, en el enfoque de deformación de campo libre tenemos fórmulas elásticas cerradas, tenemos métodos para estimar la ovalización de túneles circulares o la deformación por cortante de túneles rectangulares y el análisis numérico. Aquí también hay métodos para el enfoque de la interacción sobre estructura en los mismos casos y además un método que es el de considerar la presión dinámica de tierras. En este ejemplo vamos a discutir brevemente solo este caso ilustrativo de la estimación de la ovalización de túneles circulares. Entonces, como decíamos antes, se reconocen en general estos grupos o tipos de deformación cuando el frente de onda ataca el túnel en el sentido longitudinal. Entonces, aquí vamos a tener unas deformaciones en compresión y tracción coincidentes con el paso de este frente de onda, lo que llamamos compresión y extensión longitudinal. Si el frente de onda es transversal, se va a producir una compresión en el sentido perpendicular al eje del túnel. Y luego tenemos entonces para las ondas de cortante, ¿verdad?, que se produce por un lado un pandeo longitudinal,
Es decir, que el túnel va a experimentar una deformación con una curvatura positiva o negativa según la definición de las orientaciones, y una ovalización de la sección. Es decir, aquí en la línea continua sería el túnel antes del paso de la onda, y la línea a trazos representa una forma ovalizada del túnel provocada por el frente de onda cortante. Estas ondas van a provocar entonces que se generen unas fuerzas y unos momentos y cortantes en dos sentidos, ¿verdad? Primero, en el sentido longitudinal. Aquí tenemos entonces que se va a generar una fuerza axial y un cortante en el sentido, digamos, alrededor del eje horizontal, y otro conjunto de cortante y momentos en el sentido del eje vertical. Esto cuando consideramos la sección transversal, y si consideramos en sentido circunferencial, por ejemplo, lo que va a ocurrir entre dovelas en el revestimiento segmentado, entonces también se van a generar unas cargas de fuerzas axiales, cortantes y momentos. Por lo tanto, el objetivo del análisis va enfocado en determinar las deformaciones que ocurren y asignar las cargas que se producen por causa de esas deformaciones. Y ya luego eso se integra en el análisis estructural con las distintas combinaciones de carga. Aquí si tomamos otra vez la misma sección, ¿verdad? El mismo caso, con un túnel de 9 metros de diámetro, vamos a suponer que este tiene un espesor de 50 centímetros del revestimiento. Utilizamos estas características, ¿verdad? Una forma de sección circular, longitud, profundidad, el diámetro del túnel, las características geométricas, las características del revestimiento, un determinado módulo de Young, razón de Poisson, resistencia a compresión, unas ciertas características del terreno, ¿verdad? Las características geotécnicas, y también unas ciertas características de la amenaza sísmica. Por ejemplo, en este caso, una magnitud de momento de 7.5 a una distancia de 10 kilómetros entre la fuente sísmica y el sitio del túnel, y una velocidad aparente de la onda cortante de 2000 metros por segundo para este ejemplo. Entonces, aquí solo voy a presentar la parte de la ovalización. Entonces, estimamos primero que todo una razón de compresibilidad y una razón de flexibilidad. Esta sería una que explica la rigidez extensional del túnel, es decir, en el sentido longitudinal, y la razón de flexibilidad, que sería la rigidez del túnel opuesta a las deformaciones transversales como la ovalización. Muy bien, con estos datos, ¿verdad? Podemos calcular la deformación primero en campo libre. Esta sería la deformación por cortante máxima en campo libre, que depende básicamente de la velocidad pico del terreno, es una característica del terreno, y la velocidad aparente de las ondas de cortante. Nos da en este caso este valor de gamma máximo. Y también podemos calcular la deformación de campo libre, es decir, sin el túnel, ¿verdad? Como esta relación que depende de la deformación por cortante, nos da este valor. Bueno, no vamos a detallar tanto la formulación que viene aquí, ¿verdad? Pero estamos calculando aquí entonces una deformación diametral del revestimiento, y asociado a esta deformación podemos calcular el empuje máximo, el momento máximo, con un coeficiente de respuesta del revestimiento. Quiere decir que la deformación en el revestimiento, en este caso que estamos analizando, es de 2.71 milímetros. Esa es la deformación por ovalización, que después hay que trasladarla como una carga estructural. En la pantalla anterior veíamos las deformaciones de campo libre. Estas son las deformaciones ahora considerando el revestimiento, y ahí se evalúan dos condiciones. Una que se le llama no slip, es decir, donde se supone que
el túnel y el terreno se mueven solidariamente, y otra condición de full slip, es decir, que no se generan fuerzas entre el revestimiento y el terreno. La realidad va a estar en una posición intermedia, pero hay que calcular ambas condiciones. Esto nos da, por ejemplo, una deformación en el revestimiento de 5,42 milímetros y se compara con la deformación de campo libre. La deformación de campo libre vendría siendo más conservadora. Bueno, por supuesto hay muchos otros detalles que estamos omitiendo aquí, ¿verdad?, que prosiguen ya en lo que es el análisis estructural, pero la guía explica con detalle cuál es ese procedimiento, esa secuencia para el análisis sísmico. Vayamos a un tercer ejemplo, que es el de los asentamientos en la superficie. Esto viene explicado más bien en la parte de aspectos constructivos. Ese capítulo que es el número 13, tiene las secciones que acá se indican, y vamos a enfocarnos en una pequeña sección que es la 13.3.5, que habla de escenarios de riesgo para la excavación con máquina tuneladora, precisamente en el contexto urbano. Este es un elemento de riesgo que es muy reconocido, y en todos los proyectos que seguramente Nicola nos conversará ahora en la tarde, este es un elemento de riesgo que tiene siempre que ser considerado, porque ya en muchas ocasiones o en distintas ocasiones han ocurrido colapsos de este tipo, a veces con consecuencias incluso mortales. En el caso de túneles excavados en el ámbito urbano, explica la guía, es posible que se provoquen asentamientos en la superficie, lo cual en realidad depende de las características del terreno, del diámetro del túnel y de qué tan profundo está. Por ejemplo, cuando hicimos este análisis para el túnel de trasvase del área metropolitana, es un túnel de pequeño diámetro, 3,5 metros, con una gran profundidad, como 40 metros. Entonces en la superficie ni se daba cuenta prácticamente de que estaba el túnel, aunque de todas maneras se realizaba el monitoreo para verificarlo. Básicamente lo que ocurre es que la excavación del túnel es capaz de provocar lo que se llama una cuenca de asentamientos. Conforme el túnel avanza, la excavación del túnel avanza, se van a producir unas deformaciones en la superficie. Como les digo, que dependen de qué tan profundo es el túnel y su diámetro y las características del terreno. Aquí esta es una figura idealizada, por supuesto. Lógicamente la forma real de esta cuenca de asentamientos depende de las características particulares. Un límite que establece la guía, que sugiere la guía, es que se tenga una pérdida de volumen máxima de 0,5% cuando se excava con máquina tuneladora, o hasta de 1,5% en métodos convencionales. Bueno, ahí se puede hacer mucha discusión, pero ya les voy a explicar un poquito más a qué se refiere este concepto de pérdida de volumen. Bien, entonces, cuando se excava con la máquina tuneladora, las pérdidas de volumen se refieren a las deformaciones que se van a producir como respuesta a la excavación con la máquina. Así que podemos asociar algunas pérdidas a las deformaciones del frente, ¿verdad?, que tiende a confrontar la máquina, a irse hacia la cavidad, las que están asociadas al escudo de la máquina, que no tiene una forma cilíndrica, sino que tiene más bien una forma de cono truncado, y por lo tanto su diámetro es más grande aquí cerca de la cabeza de corte y más pequeño hacia atrás, hacia donde está siendo instalado el revestimiento. Esa geometría provoca pérdidas radiales en el escudo y aumenta el espacio que hay entre el terreno y el trasdos de las dovelas de concreto. Este espacio que se va inyectando con un mortero o con algún producto para reducir las deformaciones, esa inyección se hace contemporáneamente con el avance de la máquina. A pesar de que es llenado, también no impide al 100% que haya unas deformaciones y por lo tanto lo que llamamos como pérdidas de volumen. Pues bien, entonces quiere decir que si imaginamos el túnel a una cierta profundidad H, ¿verdad?,
hay asociado a la excavación unas pérdidas de volumen. Esas son las que hay que restringir a un 0.5% del volumen teórico o a un 1.5%. ¿Cómo estimamos eso? Bueno, aquí hay una forma que es, digamos, una forma tradicional, que es usar este método semiempírico de Ralph Peck, bastante viejo, ¿verdad? Pero que representa como una campana de Gauss lo que serían las deformaciones verticales en la superficie. Entonces vean que si ubicamos el eje del túnel alineado con este eje del gráfico, es decir, esta sería la línea centro del túnel, sobre esa línea se experimentan las deformaciones máximas y conforme nos alejamos hacia los lados, las deformaciones son menores. Hay estos dos puntos de inflexión donde cambia el sentido de la curvatura de esta curva. Si nos imaginamos que estos son asentamientos, quiere decir que si yo tengo aquí un edificio encima de esto, voy a provocar asentamientos y deformaciones que afectan a ese edificio. Por lo tanto, yo tengo que evaluar la capacidad o la respuesta del edificio ante esos asentamientos. Igualmente aquí hay distintos métodos. Por ejemplo, el de Peck es un método de deformación de campo libre, como si no hubiera nada en la superficie, y por lo tanto las deformaciones pues siguen la forma de esa campana de Gauss. Pero cuando hay edificaciones, la forma de la curva se ve afectada y por lo tanto se modifica la manera de calcularlas. De nuevo, todas las estructuras que se ubican en esa área de influencia de los asentamientos deben ser evaluadas para verificar que no vayan a tener daños. En Costa Rica no pasa tanto o no pasa, digamos, que tenemos muchas edificaciones de alto valor histórico, ¿verdad? Pero en otros casos, en Europa, por ejemplo, hay en contexto urbano, hay muchas edificaciones de 300 y 400 o más años, y por lo tanto este es un aspecto muy relevante. Sin embargo, tenemos nuestros edificios, ¿verdad?, bonitos e históricos. Entonces, por ejemplo, si hacemos un metro que pase por la Avenida Segunda, tenemos que verificar que no le pase nada al Teatro Nacional, a la Catedral Metropolitana, ni a ninguna, por supuesto, otra edificación, no solo por su valor histórico, sino, lógicamente, por su valor económico. Bueno, ahora planteémonos el mismo esquema aquí en el área metropolitana con un modelo específico. Este es un trabajo que presentó Marlon Jiménez en el congreso anterior, que él hizo una estimación de los asentamientos en superficie con este modelo, considerando una capa de 14 metros de limos, el túnel instalado en la capa de Lajares, un túnel de 8 metros de diámetro, y por debajo toas y las lavas. Pero él hizo el cálculo de la curva de Peck, pero también un modelo numérico de análisis de las deformaciones. Aquí no se lee, pero tampoco es la intención de que se lea, pero están descritos todos los parámetros geotécnicos de estas unidades que se muestran en el modelo. Bien, entonces aquí tenemos lo que serían las distintas curvas, cada una vean que está asociada a una cierta pérdida de volumen, 0.5, 0.7, 1.0 es la máxima. Y entonces aquí tenemos la distancia desde el eje del túnel, en este caso es para una sección ubicada aquí al frente de este edificio, ¿verdad, Marlon? Así es. Frente al Colegio de Ingenieros, el modelo está basado en investigación directa y podemos apreciar, este sería el ancho de la avenida aquí al frente, y tenemos que, por ejemplo, en la orilla, digamos, de la calle, esto es el rango de asentamientos. Estamos hablando del orden de 6 a 12 o 13 milímetros, dependiendo de la pérdida de volumen. Vean que dependiendo de cuánto se permita de esa pérdida, así van a variar los asentamientos. Cuanto mayor es la pérdida de volumen, mayor son los asentamientos. Y por eso es muy importante controlar este valor durante el proceso constructivo. Bueno, esta es la evaluación con la formulación de Peck, pero también hay que hacer para efectos comparativos una evaluación utilizando herramientas numéricas, de cálculo numérico. Aquí, por ejemplo, está este modelo elastoplástico,
en medio continuo y en medio estratificado, que son los ejercicios que el ingeniero Jiménez hizo en su momento, considerando el modelo estratificado como aquí o un modelo continuo. Y este gráfico es la comparación en la predicción entre ambos métodos. Las primeras tres curvas, no, las primeras tres no, esta azul, esta anaranjada y esta gris son las del método de Peck. Y en cambio, esta roja y esta amarilla son las de la formulación con método numérico. Entonces, por ejemplo, hay una buena predicción o coincidencia entre la predicción que se hace para una pérdida de volumen de 1% con este modelo elastoplástico estratificado. Pero eso implica unas deformaciones importantes que hay que controlar en el proceso constructivo. Entonces, la guía sugiere un valor bastante restrictivo, vean, 0.5 sería más o menos esta curva azul. Por lo tanto, eso significa que habría que tomar acciones en el diseño del proceso constructivo para controlar los asentamientos. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo que es más bien un ejemplo específico de los túneles viales. Vamos a evaluar qué es lo que dice la guía en cuanto al diseño geométrico y equipamiento de estos túneles. Este capítulo 14 se divide en 5 subcapítulos. El primero es la clasificación de los túneles, porque las otras secciones dependen de cómo se clasifica el túnel. Luego se ve el diseño geométrico en planta, en perfil y la sección transversal, los requerimientos funcionales, los elementos de seguridad y los sistemas y equipos por instalar en el túnel. Vamos a tocar algunos de los elementos de todo este capítulo. Y como ejemplo vamos a usar el túnel vial que conectaría San José con Cartago. Nicola participó también en el estudio de prefactibilidad de este túnel. Es un proyecto que ha avanzado en los años recientes como una concesión, no solo del túnel, sino de todo el corredor entre San José y Cartago, ¿verdad? Pero en esta zona, que básicamente es la zona que debería conectar la ruta de circunvalación con la Florencio del Castillo, es lo que hay que solucionar. La propuesta que existe actualmente para una concesión no es un túnel, sino que es un trayecto elevado en una parte y en la superficie en otra parte. Pero aquí vamos a conversar de lo que podría ser el túnel como alternativa para solucionar este tema. Bueno, el tramo es de casi 3 kilómetros, 2.9, y tiene este esquema aproximadamente, que es que se conectaría a la altura de la rotonda de las garantías sociales, por aquí es la entrada del Emboquille Oeste, y va a conectar hasta una zona que es un corredor que existe, que es propiedad del INBU, y aquí va en superficie hasta conectarse con la ruta de Florencio del Castillo. En realidad no se trata de un único tubo, sino que son 2 tubos, porque digamos que en el proyecto original que estimaba el Consejo Nacional de Concesiones era un túnel con 2 carriles, pero después se pidió que fuese un túnel con 3 carriles en ambos sentidos, por lo tanto ya no puede ser un único tubo, sino que eso implica 2, ¿verdad? Entonces van 3 carriles en un sentido, 3 carriles en otro túnel en el otro sentido, pero son 2 túneles paralelos, separados a una distancia aproximada de 30 metros entre sí. Luego se unen en los emboquilles. Bien, los datos, ¿verdad?, del túnel están en este informe del ICE que hizo en el 2010. Ya yo les había contado en el congreso anterior que la historia de este caso, ¿verdad?, pero en realidad la decisión de no hacer este túnel se basó en el costo del túnel,
no en un análisis de beneficios y de costos, solamente en el costo. Entonces, en el proyecto originalísimo tenía un costo de $80 millones, pero cuando pasó a doble tubo y a 3 carriles por cada tubo, pasó a $226 millones y por lo tanto ahí dijeron es demasiado. Pero no es que hubo un estudio de beneficios y costos, ¿verdad? Solamente eso. Bien. Entrando en lo que propone la guía, esta es la gráfica que se utilizaría para clasificar los túneles. Se basa en la longitud del túnel y el tránsito promedio diario anual por carril proyectado para un periodo de 15 años hacia adelante. Entonces, aquí vemos que hay 5 categorías del túnel, ¿verdad? A, B, C, D y E. La A, entonces, vemos que corresponde a túneles de más de 3 kilómetros y cualquier túnel de más de 3 kilómetros, pero además cualquier túnel de más de 500 kilómetros, pero con un alto TPDA, también clasifica en esta categoría. Y bueno, así están las demás. Por ejemplo, en el caso del túnel de Zapote, estas son las estimaciones que en el 2015 realizaba el PITRA, el Programa de Ingeniería de Transporte de la NANME, que estimaba que el tránsito promedio diario medido en el 2015 ya era de 65.767 vehículos por día y proyectado al 2035-2040 más de 80.000. Entonces, estamos con un túnel de 2.900 metros, pero con un alto tránsito promedio diario por carril, que lo ubica aquí como un túnel categoría A. Vamos a ir aquí revisando las secciones de la guía y lo que corresponde al túnel de las garantías sociales. Entonces, primero en cuanto al alineamiento vertical. Por cierto, no voy a repasar todo lo que viene en la guía, sino que algunas secciones nada más a manera de ejemplo. Entonces, la guía establece una pendiente mínima de 0.5% y una pendiente máxima para un túnel categoría A de 3%. Ven que si el túnel es de menor categoría se admiten mayores pendientes, pero para los de categoría A por el nivel de servicio, entonces se establece este rango de pendientes entre 0.5 y 3%. Esta sería la sección longitudinal de este túnel, que vemos que tiene una parte baja en el centro, ¿verdad? En esta sección, desde la zona de las garantías sociales hacia abajo, la pendiente es descendente del 1% y aquí es del 2.3%. Por lo tanto, este trazado cumple con el requerimiento del rango de pendientes. Aquí vemos algunas de las cosas que hay en la superficie, por ejemplo, las rutas nacionales, ¿verdad? Y aquí hay un paso por debajo del río María Aguilar. Esta es la topografía real del trazado. Por debajo del María Aguilar, que tiene una cobertura bastante pequeña, del orden de los 7 u 8 metros, que es una zona de atención. Bueno, hay otras zonas de poca cobertura también aquí. En cuanto a la sección transversal, eso es lo que establece la guía. Anchos mínimos de carril de 3,5 metros. El número de carriles, eso depende de la carretera donde se ubica el túnel. Ancho del espaldón, 1 metro, que se puede reducir a medio metro en túneles categorías D y E. Ancho de aceras, 1 metro y de altura sobre calzada de 10 centímetros. Y el gálibo vertical, que sería la altura libre para el tránsito, de 5 metros mínimo, sobre todo el ancho de la calzada. Entonces, en nuestro caso, ¿verdad? Para el túnel de Zapote, aplica ancho de carril de 3,5, 3 carriles, y las especificaciones de la guía, 1 metro de espaldón, 1 de aceras, y un gálibo vertical de 5 metros. Eso deriva en una sección como esta, que es una sección bastante grande. ¿Vean? Entonces son 3 carriles, espaldón de 1 metro, aceras de 1 metro, por lo tanto, nos llega a 16 metros ya considerando también el ancho, un cierto ancho del revestimiento y una altura de 11.6 metros.
Este rectángulo que está aquí es el gálibo vertical y el gálibo horizontal requeridos, y el perímetro está establecido aquí como una sección con 4 centros, con 4 arcos compuestos. El área de excavación es bastante grande, como ven, es un gran túnel. La separación entre los 2 tubos es variable, pero del orden en promedio de los 30 metros. En cuanto a requerimientos funcionales, aquí vemos lo que recomienda la guía, ¿verdad?, que establece que el túnel debe ser estanco, es decir, no debe entrarle agua. El drenaje debe lograrse por gravedad, a menos que sea materialmente imposible, en cuyo caso hay que proveer un sistema de bombeo. Aquí se establecen las características del sistema de bombeo, que requieren un estudio técnico específico. Los acabados finales dice que son de acuerdo con los estudios o requerimientos del desarrollador. Aquí vemos que ya en las experiencias que hemos tenido hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, en el paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales, justamente, no es el mismo acabado que tiene en el paso a desnivel de Guadalupe, ¿verdad?, que es el concreto lanzado expuesto, pero eso es definido por el desarrollador. Bueno, esta sección ilustra entonces el esquema usual que necesita el túnel tener un elemento como, por ejemplo, una membrana impermeable y un sistema de drenaje que recoja el agua del terreno y la extraiga del túnel. En cuanto a elementos de seguridad, la guía propone estas condiciones, ¿verdad? Para túneles tipo A o tipo B, con longitudes mayores a 2000, entonces tiene que haber bahías de parqueo de emergencia adentro del túnel. Y estas tienen que tener una longitud mínima de 40 metros más las transiciones, es decir, la longitud de esto, aquí está vista en planta, la longitud de esto tiene que ser de 40 metros como mínimo, más las transiciones que tienen que ser más de 4 metros al entrar y más de 8 metros al salir. Por lo tanto, el mínimo son 52 metros de esta bahía de parqueo. El ancho del carril de esa bahía es mayor de 3,35 metros y tienen que estar separadas a menos de 1 kilómetro entre ellas. Bueno, aquí veíamos entonces cómo es la sección transversal, ¿verdad? Es decir, aquí el túnel se amplía para darle cavidad a la bahía de parqueo de emergencia. En este túnel, que es de más de 2.000 metros, requiere entonces al menos una bahía de parqueo de emergencias. Como son 2 tubos, se propone entonces una en un tubo, otra en el otro tubo, al lado derecho del sentido de circulación. Entonces, este es un primer elemento de este túnel que requiere unas bahías de parqueo de emergencia. Luego la guía indica que además deben haber túneles de emergencia para evacuación. Esto se va a requerir para túneles mayores de 1 kilómetro y deben de tener una salida a un sitio seguro en la superficie. Además, permitir la entrada y salida de equipos de respuesta. Y bueno, aquí se establecen las condiciones de tamaño, de geometría, ¿verdad? Para vehículos desde 4 metros de ancho y 3,5 de alto, y además las peatonales a cada 500 metros. Y en túneles paralelos, como es este caso, se pueden conectar uno con otro y eso se admite como conexión para la evacuación. Esta sería la sección para la conexión vehicular y esta para la conexión peatonal. Así que así se vería una sección de este túnel con la conexión vehicular en este caso, ¿verdad?, entre ambas conducciones. La sección transversal también propuesta para este túnel sería una aquí está el gálibo, ¿verdad?, de 3,5 por 4,30, pero eso conduce a que sea un túnel de conexión vehicular de 6,50 de altura y 6,14 de ancho. Tendría 30 metros de longitud. Luego, implicarían también 3 túneles de conexión peatonal con esta sección transversal de 4,10 por 3,20, de acuerdo a lo que establece la guía. En elementos de seguridad se establece, por ejemplo, la necesidad de utilizar unos nichos de emergencia con
medios de comunicación para hacer llamada de emergencia, también con hidrante y extinguidores, y tienen que estar adecuadamente señalados, y aquí se explican las alternativas para ubicar esto. Esto es con la estación adosada a la pared del túnel, y esta es la alternativa con un nicho excavado, pero esto es mucho más complicado, por supuesto, pero la guía admite ambas cosas. Esta sería una vista frontal. Y se establecen pues las condiciones o los requerimientos para eso: equipo de comunicación de emergencia, las dimensiones, la distancia entre estos nichos menor a 250 metros, alternando el lado del túnel. Entonces aquí se indica la posición en este caso. Entonces vean cómo la guía va planteando todos los requerimientos funcionales que van más allá de establecer las características geométricas del túnel. Porque se requieren elementos de seguridad, y aquí en este ejemplo no estoy comentando, digamos, todas las instalaciones que se requieren, por ejemplo, sistema de protección contra incendio, sistema de extracción de gases, etcétera, etcétera. Pasamos al último ejemplo, que es comentar sobre la factibilidad del metro, que nos ayudaría mucho en el tema de movilidad. Marlon ya explicaba que lo que se explica en la guía es relativamente general y es básicamente crear un contexto para el desarrollo de los estudios. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que este proyecto está a nivel de algunas ideas, pero falta estudiarlo en detalle, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es que se puedan realizar estudios serios, específicos y a profundidad para este tipo de soluciones. No es sencillo porque, lógicamente, el metro tiene que estar integrado con los otros modos de transporte y tiene que haber digamos que un gran acuerdo a nivel social y empresarial también para desarrollarlo. Pero bueno, dice que se requiere desarrollar de forma orgánica y funcional un importante número de estudios multidisciplinarios y que implica a una gran cantidad de involucrados que tienen que entrar en la dinámica. Las instancias del Estado, por ejemplo, los ministerios, las municipalidades, las autoridades de control. En Costa Rica, las obras subterráneas, las instancias que tienen involucramiento en las obras subterráneas es bastante grande. O sea, hay más de 100 instancias que tienen algo que decir con respecto al desarrollo de la obra subterránea. Por supuesto, las fuentes de financiamiento es un tema fundamental que hay que resolver. Lo que sí a mí en lo personal me cuesta asimilar es que se descarte el sistema porque las tarifas no dan para soportarlo, ¿verdad? Pero siguiendo esa línea de pensamiento y de algunos especialistas del transporte, es que estamos como estamos. Entonces yo no quiero creerle más a esos especialistas del transporte, sino que busquemos realmente soluciones verdaderamente sostenibles y de impacto. A pesar de que hay que resolver, por supuesto, los grandes temas, y el principal y primero es el del financiamiento y de la manutención de esta obra. La guía explica distintos procesos. Ven, aquí hay 18 estudios o procesos que hay que desarrollar para alcanzar un nivel de factibilidad del proyecto. Desde los estudios topográficos, geológicos, todo lo técnico, digamos, del diseño, a lo que es, por ejemplo, la gestión de interferencias urbanas, el plan de gestión del riesgo, por supuesto los estudios de impacto ambiental, presupuestos, esquemas de financiamiento, promoción a los agentes del mercado, la comunicación social, los procesos de participación. Es complejo, sin embargo es necesario. Enfoquémonos en estas tres partes de las cuales sí tenemos algunas ideas, ¿verdad? De estudios alternativas, trazados preliminares, estaciones, etcétera. Más o menos esta es la condición actual a nivel del gran área metropolitana. En verde está la ruta de circunvalación. Vean que es esquematizado, ¿verdad? Por lo tanto vemos estas líneas rectas. Ah, mira, ok. Entonces, en gris tenemos lo que es el trazado actual
del tren, ¿verdad? Lo que llamamos el tren del Pacífico, que tiene este trazado hasta esta estación. Hay esta conexión que pasa ahí por Plaza Víquez, etcétera, hacia lo que se llamaba el tren del Atlántico, que en realidad sería al Caribe. Y aquí tenemos la ubicación del Parque Central, y aquí algunos de los cantones periféricos: Alajuelita, Desamparados, Guadalupe, Tibás, Pavas, Uruca. La propuesta que existe sería entonces, en una primera etapa, conectar los dos puntos que tienen la mayor demanda de movilización, según los estudios que existen de transporte, que es entre Desamparados y Guadalupe. Entonces, lo primero que se haría es desarrollar estos dos segmentos. Lo que llamamos aquí línea 1, esta línea azul, entre Desamparados y el Parque Central, que tendría 7,3 kilómetros de longitud, 4 estaciones y una de intercambio, que es la del Parque Central, y también una de intercambio con el tren, que sería ahí en la estación al Pacífico. Y otro tramo que es de 5,4 kilómetros entre el Parque Central y Guadalupe. Esta sería lo que llamamos la primera etapa, para un total de 12,7 kilómetros. Estimamos del orden de los 2.300 millones de dólares, que se podría desarrollar a lo largo de unos 4 años y medio. Estos datos provienen del trabajo del curso de obras subterráneas de la maestría en Ingeniería Civil. Eso sería entonces la primera etapa, una que conectaría Desamparados y Guadalupe en prioridad por 2 razones. Una, porque son los lugares de mayor demanda de transporte, y segundo, porque es una conexión norte-sur, básicamente, que no coincide con el trazado del tren. Entonces aprovecha la intermodalidad en esta primera. En una segunda etapa completaríamos estas dos líneas, la línea 1, que es la azul, y la línea 2, que es la amarilla. Entonces la línea 1 quedaría entre Desamparados y Tibás, al norte del área metropolitana. Sería ya una línea de 10,6 kilómetros con 7 estaciones, y la amarilla entre Guadalupe y Pavas, que sería la línea 2 y que tendría 9 estaciones y una longitud de 13,6 kilómetros, con varias estaciones de intercambio. El Parque Central es intercambio entre las dos líneas del metro, y estas otras son intercambios con el tren. En la Universidad de Costa Rica, Parque Nacional, en Rivera, cerca de Tibás, en la estación al Pacífico, y aquí en Pavas. De manera que conforme avanza el desarrollo del metro, también se enfatiza en intermodalidad. También aquí la estimación es para esta etapa de 2.000 millones de dólares y un periodo de ejecución de 3 años. Una tercera etapa sería una segunda línea norte-sur entre La Uruca y Alajuelita, ¿verdad? Que tiene un intercambio con la línea 2 aquí en La Sabana, en León Cortés, digamos, tiene una longitud de 9,4 kilómetros con 6 estaciones. Esta tendría un costo aproximadamente de 1.700 millones de dólares y 3,5 años. Si se asustan de los números del costo, pues hay que decir que en el mercado se mueve más plata que eso, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto Reventazón costó varios miles de millones. ¿Cuánto, Alex? 2.000 millones, más o menos, números redondos. Por lo tanto, no son inversiones que no se puedan manejar o no se hayan manejado ya en el país. Entonces, en resumen, ya el esquema final sería 33,6 kilómetros en 11 años y con una inversión del orden de los 6.000 millones de dólares. Además, podrían haber ya en el largo plazo prolongaciones de la red, por ejemplo, hacia Moravia, hacia Heredia, pasando por Santo Domingo, ¿verdad? Que sería una prolongación muy demandada probablemente, ¿verdad? También prolongar esta línea hasta el aeropuerto, y la línea 2 prolongarla hasta la zona de Escazú y La Aurora, o bien
una prolongación hasta la zona de Hacienda Vieja, y aquí algunos de Tres Ríos me dirían, no, ya hasta Tres Ríos, ¿verdad? Pero no. En fin, ahí ya se podría, ya en el largo plazo, realizar una serie de prolongaciones acorde con el crecimiento del área metropolitana. 9 cantones se integran en esta primera configuración, pero como decimos con las prolongaciones fácilmente, podemos integrar Santo Domingo, el cantón de Heredia y el cantón de La Unión. Como sección transversal proponemos estas, ¿verdad? Este sería el túnel entre las estaciones del orden de 10 metros de diámetro, y este sería el túnel en la estación, que sería construido entonces por medios convencionales, y este podría ser con máquina tuneladora. El túnel en la estación se amplía a 16 metros de ancho, 12 de altura. Una estación típica como esta, que por ejemplo es el esquema que se aplicó en el Metro de Lima, en algunas secciones del Metro de Lima, es una sección que tiene aquí viene el túnel del metro, ¿verdad? El túnel del metro se amplía en la zona de la estación, con la otra sección transversal que veíamos, y la manera de accesar a este túnel es por medio de estas conexiones laterales, ¿verdad? Que son galerías de conexión, que están conectadas o son accesibles por medio de un pozo. Este esquema es entonces con un acceso lateral, por lo tanto el pozo de acceso lateral no se construye en medio de la carretera, sino que se construye en un espacio, por ejemplo en un parque que después tiene que ser reconstruido, o en un lote ya previsto para eso, sin interrumpir el tránsito durante el proceso constructivo. Y por lo tanto, pues se requiere entonces el pozo de acceso con las escaleras y demás, elevadores, todo lo que se requiere, las galerías de conexión, y aquí en el túnel de estación hay 2 niveles, ¿verdad? Un nivel de mezanine para los intercambios, y ya el nivel de los trenes, de los andenes de los trenes. Ese sería el esquema de las estaciones en general. Este esquema, por supuesto, pues que tiene distintos desafíos, pero que aprovecharía experiencias que tenemos en otros países, y que tal vez José Miguel o Nicola nos puedan también compartir más adelante. Bueno, estos son 5 ejemplos de lo que nos permite entonces esta guía para las obras subterráneas. Como dije, no es un libro de texto, no es un manual de diseño, por lo tanto no contiene todas las explicaciones detalladas de los métodos o las formulaciones, pero sí explica los pasos que hay que recorrer para alcanzar las distintas fases de las distintas obras. Se comenta también, por ejemplo, el uso de los túneles falsos, que túnel falso, aquí, en el concepto que usamos aquí, es estos túneles de montaña, que es la protección sobre la carretera, ¿verdad? No es el túnel construido con el método de cortar y cubrir, sino que a eso es lo que llamamos nosotros acá túneles falsos. Bien, el objetivo final, la meta, es mejorar la movilidad del GAM. Esta es una imagen al azar de un noticiero nacional, enfocándose en la ruta General Cañas. Ayer el amigo José Miguel Galera pudo disfrutar del paisaje durante 1 hora y 45 minutos desde el aeropuerto hasta el hotel, pero esta condición, pues todos alguna vez la hemos sufrido, y la estamos sufriendo, y la seguiremos sufriendo todavía por un tiempo más, creo yo. Conclusiones. El desarrollo de las obras subterráneas en nuestro país es fundamental para la sostenibilidad. La guía propone una secuencia, una guía técnica para los desarrolladores de obras subterráneas. No es para los expertos en las obras subterráneas, ¿verdad? Porque los expertos conocen los métodos y todo. Es para los desarrolladores, para las instituciones, para los profesionales, para las personas interesadas en el espacio subterráneo. Sin embargo, está lanzado para que pueda ser principalmente utilizado por profesionales del ámbito del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en todas sus disciplinas, y no solo por ellos, ¿verdad?, sino también por profesionales de otros colegios profesionales, como bien explicaba
Marlon Temprano. La guía no es un libro de texto o manual, no sustituye el conocimiento especializado ni el criterio de experto en el diseño y construcción de obras subterráneas. Eso sería, así que les agradezco y si tienen preguntas o comentarios son bienvenidos. Agradecemos las palabras del ingeniero Marco Tapia, a quien le solicito quedarse un momentito para entregarle el reconocimiento. Si gusta. ¿Hay preguntas? Sí. Antes de que se nos vaya don Marco, vamos a habilitar espacio para las preguntas. Por allá veo manos levantadas. Gracias. Sí, buenos días, Marco. Con respecto a los temas de diseño, donde es tan importante la caracterización geológica, geotécnica, módulos, etcétera, en que uno en una construcción normal, uno va tomando muestras, mapeando, etcétera, va a tener toda esa información, pero eso era aplicable hace, no sé, 20 años. En este momento, casi todo es hecho con TBMs, entonces se supone que el diseño de las dovelas debe estar hecho previamente, entonces la información que cuenta uno será de perforaciones, geofísica, y va a haber un gran vacío en cuanto a la información necesaria para tomar decisiones. Cuando ya se va a abrir una ventana para tomar una muestra dentro de la TBM, ya no es tiempo para rediseñar dovelas y volverlas a mandar a hacer, y no sé, eso aplicable a todas las partes de diseño que explicaste. Bueno, varias cositas. Primero, por supuesto que la parte geotécnica y geológica es fundamental en el diseño del túnel y también el proceso constructivo. Es un aspecto, ¿verdad? En el caso de las máquinas tuneladoras hay muchos otros aspectos por considerar. Por una parte, lo que mencionas tiene mucha relación con la facilidad o dificultad que va a tener la máquina para excavar. Pero por otra parte, en el diseño de las dovelas del revestimiento, es necesario considerar los empujes del terreno, pero también las cargas que impone la máquina. Y muchas veces son estas las que determinan los mayores esfuerzos que experimentan las dovelas. Entonces no es un tema solamente de la parte, digamos, de las cargas del terreno, sino también de los empujes de la máquina. Ahí hay todo un tema muy amplio, ¿verdad? Porque por una parte, una máquina se puede diseñar específicamente para unas ciertas condiciones, pero por otra parte ya hay, para túneles de tamaño medio, ¿verdad? 6, 7, 8 metros de diámetro, hay máquinas, por ejemplo, ya construidas, ya utilizadas, que también se pueden aplicar en nuevos proyectos. Entonces hay que evaluar las capacidades de esa máquina en las nuevas condiciones. Pero sí, efectivamente son aspectos que hay que considerar sin duda en el diseño. En el caso de las dovelas no es solo el terreno, también son los empujes de la máquina y todo el proceso de fabricación y manipulación y transporte. Por acá tenemos otra consulta. Sí, buenos días. Armando Padilla, de la empresa Tema. Un gusto, ingeniero. Muchas gracias por la exposición. Tengo una consulta respecto al detalle. Usted mencionó que no es una guía de diseño, digamos, en lo fino. Sí me gustaría saber de pronto sobre el tema de los drenajes o del sistema de impermeabilización, el drenaje, si hay algunas características o generales o específicas que se requieran dentro del manual. Gracias. Sí, gracias. No, la guía no establece, digamos, por ejemplo, un conjunto de especificaciones técnicas mínimo. Menciona que se requiere, ¿verdad? Pero digamos que eso queda en el ámbito del estudio específico del proyecto a cargo del desarrollador. Entonces la guía no contiene ningún tipo de indicaciones respecto de unas ciertas especificaciones. ¿Alguien más? Por acá, Sofi. Ya les vamos a alcanzar el micrófono, un momentito. ¿Cuáles son las limitaciones y tal vez vacíos legales que han encontrado para el uso del espacio subterráneo? Gracias.
digamos que la parte más importante es entender quién es el propietario del espacio subterráneo. En nuestra legislación solo hay una referencia en la ley forestal que dice que el espacio subterráneo es del Estado, el subsuelo es del Estado, pero no está claro hasta dónde es subsuelo, no hay una definición del tamaño del subsuelo. Pero sí está claro a nivel de jurisprudencia, es decir, de la práctica legal, histórica, que efectivamente el Estado tiene la potestad de desarrollar el espacio subterráneo en tanto el propietario del terreno no pueda demostrar un interés real en utilizar ese espacio. Me explico. Por ejemplo, si yo soy propietario de ese terreno y tengo el proyecto de hacer aquí una torre cimentada sobre pilotes a 30 metros de profundidad, y ese proyecto mío, yo ya tengo unos planos que están inscritos aquí en el Colegio de Ingenieros. Cuando el Estado viene a decir, yo voy a pasar un túnel por ahí, yo le puedo decir, no, un momento, yo tengo este proyecto debajo de mi terreno. Por lo tanto, el Estado tendrá que desviar el túnel. Pero si yo no tengo eso, el Estado puede hacer el desarrollo de la obra subterránea. Por eso es que es posible que por ejemplo, el túnel pueda pasar debajo de edificaciones o estructuras. Como ejemplo, el túnel de trasvase de la IA, que pasa por debajo de unas zonas de condominios y debajo de unos puentes, muy cerca de un edificio de una universidad privada, pero todo es posible porque están esas condiciones. Entonces, en Costa Rica, por lo menos, a nivel legal, es así. Aunque no haya una definición de hasta dónde llega el subsuelo, el Estado tiene la potestad de desarrollarlo en tanto el propietario no pueda demostrar un interés concreto. Creo que había otra pregunta ahí y otra más allá. En la misma fila. Buenos días, Marco. Primero que todo, muy buena presentación. Felicidades. Gracias. Me quedó muy claro el tema de las curvas y el desarrollo, básicamente en la parte de diseño, pero quería consultar si en algún sector de la guía se aborda algo que no estoy seguro si es obra subterránea, pero interactúa con la obra subterránea, que son los inicios y los finales del túnel. En el caso del aspecto sísmico me quedó clarísimo cuando el tramo es completamente obra subterránea y tengo claro cómo se comportan a nivel de sismo, pero siempre ha habido esa zona de cuando tenés un talud interactuando con un túnel. Sé que es bastante complejo, pero no sé si se abordó algo de eso. Bueno, no hay una sección específica sobre el tema en la guía, pero hay distintas partes donde se dice, esto es válido para el túnel y en el caso del portal, tal cosa. Entonces viene, digamos, como distribuido en algunos puntos de la guía, pero no hay una sección que comente específicamente el tema de los portales. Por acá hay otra pregunta. Buenos días, Marco. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es muy concreta. Ahora explicaba la importancia de monitorear o de medir las deformaciones, de conocer bien las deformaciones del terreno e incluso asociadas un poco el tema funcional o operativo del túnel con el análisis del riesgo, con el riesgo propiamente que pueda generar la infraestructura de esta. Sin embargo, me queda la duda si la guía ataca un poco cómo anticiparse a esos fenómenos que puedan ocasionar riesgos, como es el monitoreo o la auscultación, si la guía especifica un poco qué tipo y en qué porcentaje deberíamos implementar auscultación a este tipo de obras. Sí, gracias. La guía tiene un capítulo de la gestión del riesgo, en el cual incorpora como una etapa del ciclo de gestión del riesgo la del monitoreo. Y ahí explica las posibilidades que podemos tener para el monitoreo, ¿verdad? Monitorear, por ejemplo, desde adentro del túnel, monitorear el terreno alrededor del túnel, monitorear la superficie y monitorear las estructuras dentro del área de influencia del túnel. Pero no llega a un nivel, digamos, de detalle en la especificación. Por ejemplo, en decir cuál debe ser la intensidad del monitoreo
o el tipo de instrumentos específicamente que hay que utilizar, o la frecuencia de lecturas, o cómo, por ejemplo, equipar al área de instrumentación y seguimiento, o quién lo debe hacer. Eso no lo dice la guía, pero sí establece claramente que esa es una necesidad del ciclo de gestión del riesgo y da unos elementos generales de qué hay que tomar en cuenta. Pero a ese nivel, ¿verdad? No a un nivel de detalle ya más específico que eso no. Si no hay más preguntas, entonces, no hay más preguntas. ¿Sí? Agradecemos entonces ahora sí al ingeniero Marco Tapia por su presentación y a ustedes los invitamos a hacer una pausa para degustar del almuerzo que hemos preparado. Los esperamos de regreso a la 1:30 de la tarde por acá. Un anuncio nada más.